tal amigos de YouTube? Nos vemos esta semana con otro podcast, esta vez hablando sobre hacinamiento y cambio climático en Cunayala. Bienvenidos a este programa, la hora 3 de la 107.7 de Estéreo Universidad. Esta vez tenemos a un invitado muy especial, es el profesor Bernal Castillo de la Universidad de Panamá, antropólogo e historiador, que recientemente ha publicado una serie de artículos y en esta ocasión queríamos tener la oportunidad de hablar un poco sobre ello. Para la gente que nos está viendo en YouTube, de repente de otras partes del mundo, queremos empezar con una pregunta muy básica, que es ¿quiénes son los cunas de Panamá? ¿Qué representa el pueblo cuna aquí en nuestro país? Como los Nuet, Emi Guaidar Aymar, ese es mi idioma cuna, saludando a todos, buenos días. Sí, Agner, gracias primeramente por la invitación de dialogar y que se conozca un poco más de la cultura cunadule, ¿no? Del pueblo cunadule. Bueno, desde el punto de vista de la oralidad, el pueblo cuna tiene sus bases, los sitios sagrados del Darién, lo que sería el Darién de Paya. Pero como sabemos muy bien que según la antropología y la historia, dice que los cunas son de Colombia, uno dice que por Ecuador, por cuestiones genéticas, de ADN, pero los abuelos dicen que no, que sí, porque somos la base de Panamá, Colombia, pues, tomando en consideración que el Estado panameño se creó apenas en 1903. Por eso para los pueblos indígenas, no hay una definición de qué país tú eres, de qué origen tú eres, sino es el territorio sagrado de Cerecero de Tacarcunyala, que queda en las faldas de los límites de Panamá y Colombia. Ahí sería la sede, el nacimiento, el origen del pueblo cuna. Sí. Uno de los artículos que estamos hablando desde el principio es sobre hacinamiento y cambio climático. Digamos, teniendo en cuenta esta perspectiva, donde se habla sobre migración y desplazamiento climático, ¿qué tan relevante o qué tan importante es analizar esta situación a partir de esa terminología, digamos, más occidental y menos desde los pueblos indígenas? ¿Es relevante o repercute de alguna manera negativa sobre lo que está pasando realmente en la comarca? Bueno, sinceramente, actualmente la región que sería Cunayala está en mucho impacto del cambio, el sentido del mar, el viento. Entonces, todo se vincula al cambio climático. Y conversando con los ancianos y ancianas, ellos dicen que ha habido un cambio. Me acuerdo cuando estaba pequeño que el clima era diferente. Y ahora que hemos regresado otra vez ya un poquito más adulto como profesor, cierto, ha habido un cambio grande. Entonces, además adicional a eso, a nivel del planeta, que también está el hielo se está derritiendo, ¿no? Entonces ha habido un aumento, sí. Pero también ha habido un cambio del viento. Hay unos vientos del mar o vientos de la montaña se ha alterado. Hasta el agua, que era más frío, se está poniendo más caliente. Entonces, hay elementos que podemos decir que está afectando el clima, podemos decir, como una terminología más actual, pues, cambio climático. Aunque sabemos que el cambio climático no es de ahora, sino tiene miles de años, ¿no? En el caso de Panamá. Claro. Y bueno, pues estamos ahora indagando, investigando más a fondo desde el punto de vista de la antropología y también con otra manera interdisciplinaria, ese efecto actual. Ya. En el caso de Panamá, digamos, ¿qué condiciones, tanto digamos ambientales, estructurales, económicas, políticas, ha repercutido en esta, digamos, definición de cambio climático y hacinamiento dentro de la comarca? Bueno, cuando yo escribí un artículo pequeño exactamente en Debate Indígena, es una pequeña revista a nivel internacional, por el pueblo de Inguía, que es la entidad que publica estos memorias anuales de los pueblos indígenas a nivel mundial. Un anexo de ellos es la revista Debate Indígena. Cuando yo escribí hacinamiento y cambio climático de ese artículo, yo me refería más bien a que la población de las islas de Cuna están sobrepobladas. Entonces, es ahí pues puse el concepto de hacinamiento, porque está hacinado, las calles apretadas, el vecino vive al lado tuyo y todo se escucha, voz de hacinamiento, ¿no? Ahora,
y se tomó como modelo a una comunidad que se llama Cartesiu, que hoy está considerada como si fuera el primer poblado migratorio latinoamericano de la costa a tierra firme, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que yo tomo ese concepto, que no es tanto cuna, sino pero para que todos tengan un lenguaje común y se entienda el porqué del hacinamiento poblacional que está dando en todas las islas y pasa a tierra firme. Pero cuando vamos a tierra firme, hay muchos factores a favor y en contra del por qué expliqué en el artículo, porque no fue de manera ordenada ese estudio de traslado, sino fue como algo improvisado, digamos. ¿Cuáles serían esas características que tiene la comunidad de Gardisuduk sobre, digamos, cuáles serían esas características más importantes que llevaron a que esta población fuera trasladada, aparte del hacinamiento, digamos, qué problemas había dentro de la comunidad, aparte bueno, o los problemas que trae el hacinamiento como tal? Cómo no. Antes de eso, para explicarte bien, Agner, sucede lo siguiente. Este traslado de la comunidad de Cartesiu hacia tierra firme no es de ahora, tiene muchos años, pero hay lugares que más se necesita el apoyo del gobierno porque sí de verdad está impactado el cambio climático. Más bien las comunidades costeras. Pero como esas comunidades costeras no tienen carretera, acceso hacia para traer materiales, por decir una palabra, Cartesiu sí lo tiene, hay una carretera y está pegado a la costa y está en unos 15 minutos de la costa a la isla. Mientras que otros lugares difícil acceso, esa sí tiene cambio. Por ejemplo, ha habido inundaciones como la comunidad que ocupa, que hoy el gobierno quiere hacer una movilidad poblacional, está en la costa, esa sí es. Y hay otras comunidades que también hay proyectos que antes de Cartí ya decían que hay que trasladarse a la costa. ¿Sí? Ya hay proyectos como se llama Playón Chico o Cuseni, Ucupa también tiene y otros poblados también tienen. Por ejemplo, Mulatupo también tiene, pero como se tomó la moda, como yo le digo la palabra moda, de los financiamientos internacionales del gobierno anterior, se utilizó a Cartesiu como modelo y también, lastimosamente, políticamente se utilizó para decir que ellos son los primeros migrantes cunas indígenas latinoamericanos hacia la costa, pero eso no es tanto así. No es tan cierto. No tan cierto, pero eso se vendió. Se vendió para buscar fondos para el país y ahí traer algo para la movilidad. Ya. Bueno, digamos, teniendo en cuenta esta particularidad y ese cambio de la isla a tierra firme, cuando se realizó este proyecto, usted ha adelantado un poco de que no se hizo de la manera más correcta posible. ¿Se tomó en cuenta realmente a la comunidad, lo que quería la comunidad, lo que esperaba de este proyecto de traslado? Porque yo supongo que había una necesidad de los propios cunas de trasladarse por la situación de la isla, pero al mismo tiempo cuando llegó, digamos, el proyecto del gobierno, llegan personas que no sabían dónde estaba Cunayala antes de ir allí, que no conocen la cultura cuna, que no saben la forma de construcción, de vivir, de los lugares sagrados, o sea, no conocen nada y ya luego estas son las personas que diseñaron un proyecto habitacional para un pueblo que no conocen. Exactamente, no, sí pasó así, es cierto, porque ellos, ya creo que ahora este año cumplieron 13 años de la propuesta e idea de traslado, de poblacionamiento, y entonces ellos hicieron internamente entre ellos mismos comenzaron a cortar, buscar el terreno, comenzar a cortar las malezas, los árboles para planificar y con los dones decir luego al gobierno, apóyanos. Pasaron años, ni un gobierno que pasó, ni venía nada, hasta el último gobierno que pasó, que hubo ya, aunque ya tenía la idea. Entonces, si vinieron gente del Banco Mundial, del BID, hicieron estudios de impacto ambiental, estudio social, cultural, pero lo que se hizo fue un ordenamiento territorial, faltó, ¿no? Porque hay mucha situación de problemática. La tierra arcillosa, que es mala para el cultivo, estaba al lado de los manglares, entonces cuando tú cortas manglares, los mosquitos, el dengue, allá hay dengue ahorita. La transición de poder comunal también afectó, está afectando ahorita. O sea, eso se lo planteé en el artículo. Cosas puntuales que podían venir y está sucediendo actualmente. Es una comunidad que las casas
son estilo de cartones, las paredes, así que por tanto, la parte intercultural no se colocó, es decir, la mayor parte de los ancianas viven en hamacas. Entonces tú no puedes abrir un hueco y se hace una pared, se raja y se cae. Sí, se cae la Entonces, casa. todos ellos tienen que poner la hamaca afuera porque de la atrás vigas de hierro. Entonces, que perspectiva cultural no estaba en ese estudio. O sea, y otros elementos, ¿no?, que planteamos, ¿no? Vamos a una pausa y continuamos a la vuelta. Bueno, continuamos con su podcast, La Hora 3. Ya dejando de lado el tema el diseño de las viviendas, todo el tema de que no se respetaron ciertas reglas dentro del propio estudio de impacto ambiental. Yo quería saber por qué cuando se planteó este proyecto se habló siempre de cambio climático, porque siempre hablamos, porque siempre se planteó desde el gobierno, digamos, cambio climático en lugar de otras variables que no se tomaron en cuenta, y que me gustaría que usted nos explicara cuáles son esas variables que no se tomaron en cuenta dentro de el problema que había en las islas, o que hay en varias islas. Sí, porque como yo decía, y he hablado con varias personas, es que la moda de ese entonces, de los gobiernos que pasaba, y de ahora podemos decir también, la moda ha sido la palabra cambio climático. ¿Por qué? Hay fondos extranjeros, y una de las cosas que también era vender eso y buscar los fondos, porque el gobierno de anterior que pasó fue a un encuentro mundial de cambio climático en Escocia. Allí se vendió a Panamá y se vendió al pueblo cuna la situación de cambio climático por el aumento del mar. Entonces se utilizó. Hay estudios del Smithsonian, también ya lo decía hace años. Hay videos del Smithsonian, hablaba de ese efecto del aumento del mar. Entonces se utilizó esa variable de cambio climático. No se habló de las variables de impacto cultural o hacinamiento, como decía antes. Se utilizó eso para los fondos. Por ese motivo, que una vez que se vendió, vino las agencias internacionales, BID, Banco Mundial, para aportar estudios de impacto ambiental, supuestamente. Porque era la primera vez que Panamá lo hacía, y también un pueblo indígena lo hacía. Entonces se utiliza esa variable del cambio climático desde el punto de vista políticamente, desde el punto de vista de fondos internacionales. Y todavía hay, hasta el día de hoy, me llaman todavía a través de artículos, gente de Italia para hacer reportajes, porque quieren conocer no solamente lo que Cartier, sino otras variables de otros lugares, como acabo de mencionar, que es Playón Grande o Ocupa, que también tiene su efecto del cambio climático. Yo he visto que en algunas comunidades también se estaba utilizando, no sé, pedazos de coral para ir, digamos, aplacando un poco la subida del nivel del mar. Se ha hecho para, digamos, parar un poco las olas, como un poco de, no sé, como un corta oleaje o algo parecido. Esto está sucediendo en la actualidad también. Otras playas, otras comunidades están utilizando. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque esas son las barreras naturales contra las olas. ¿Qué está haciendo el CUNA? Están a extraer un coral de unos arrecifes y llevarlo a la isla para relleno, ya las olas naturales ya no hay. Entonces el mar va a pasar. Y eso está afectando también. Por ese motivo se ha dicho que no toquen los corales, y eso porque para rellenar las islas. Entonces, en vez de ayudar, está afectando. Y hace por eso también el aumento del mar. Pero sí, de una manera indirecta ayuda. Pero no momentáneamente, pero sí está afectando más. Eso es lo peligroso de que está pasando ahorita. Yo también conozco que hay prohibiciones del tema de buceo por el tema de los corales también. En diferentes comunidades, y que esto está, digamos, ligado de manera indirecta, porque por un lado se está cuidando el coral a través del buceo, pero por otro lado se están cortando bloques y secando coral para ir rellenando las islas. No sé qué opinas. No, sí, es cierto. Se está al tú extraer los corales,
para cabañas, para casas alrededor que están pegados al agua, al mar, mejor dicho. Entonces también viene el turismo, está afectando también, porque muchos turistas y yates al llegar a las costas, a los arrecifes, las anclas rompen, y porque no hay un ordenamiento marino tampoco. Entonces ahí falta más también esa parte que hay que controlar. Aunque el Congreso CUN está ahí para controlar la parte con Secretaría Marítima y Turismo, pero todo es muy amplio el mar, entonces también falta el mismo gobierno, mi ambiente también a utilizar ese trabajo. Ay. Yo hablando del Congreso General CUNA, quisiera saber si existe algún tipo de proyecto, por ejemplo, de tomar medidas o de restringir ciertas áreas de protección, digamos, que convirtamos una cierta isla, no sé, en zona de sitio sagrado, o por ejemplo, zona de reserva marina, o zona de anidamiento de, no sé, de tortugas, por ejemplo, un tipo de esto. O sea, el Congreso tiene algunos tipos de proyectos para ir, digamos, el mar es importante, de ahí se vive, de ahí se come, también el turismo es importante, o sea, mucho de la gente que va a Cunayala va a conocer las playas, a conocer la cultura, y forma parte, digamos, de esa cultura marítima que hay alrededor de la costa. Bueno, después a raíz de este artículo que trabajé, y luego hice otro artículo, ya la parte marina, se publicó en Colombia. Luego ahora hicimos otro más, que se publicó en la revista aquí en la Universidad de Panamá, perdón, otra en España. Bueno, ahí sí explico más a fondo las normas marinas de cómo el Congreso General CUNA controla. ¿Puede controlar todos estos elementos que me has planteado, Agner? Sí, porque la parte terrestre está más controlado, lo que es pero la parte marina no. Entonces hay planteamiento de la comarca de la biosfera. Desde la década del 80 ya el Congreso planteó que la región se llamaba la comarca de la biosfera. ¿Pero qué pasó? El INRENARE, que es mi ambiente, solamente protegió la parte terrestre y solamente un corregimiento que se llama Narganá. Pero hoy el Congreso dice no, debemos proteger la parte marina. Entonces, como se quedó como apartado la parte marina, ahora el Congreso está planteando. Entonces, en el último artículo que publiqué estamos hablando de eso, las normas, porque uno de los sitios bellos y hermosos que tiene el país en la región CUNES se llama Calles Holandesas. Pero sí, nosotros decimos Caimao. Es un lugar apartado y está ahí una diversidad excelente, que se puede investigaciones de buceo y todo, pero falta más presencia de mi ambiente, más presencia del Congreso, porque llegan muchos yates extranjeros, están haciendo... Y digamos que no tiene ningún tipo de control, o sea, no se sabe cómo reutilizan las aguas o el combustible, a veces se derrama. El turismo, todo eso. Sí, pues hay mucho combustible, turismo, han hecho cosas que no debe ser. Por eso es importante ese otro ordenamiento marino para convertir áreas protegidas marinas. Sí, hay esa propuesta, se llama Comarca de la Biosfera. Actualmente hay una propuesta del Congreso que está llevando el gobierno. Para mayor protección de la parte marítima. Yo creo que también pasa mucho en la antropología, que sobre todo en Panamá, podemos hablar de que la arqueología, la antropología marítima se ha olvidado un poco o no ha repercutido tanto como los trabajos que se hacen en tierra. Y yo creo que usted está adelantando desde hace algunos años trabajos que tienen que ver, o sea, como que no olvidándonos de que Cunayala también es mar, y que la investigación tanto histórica como antropológica e incluso arqueológica también está ligada al mar en un país como Panamá, que bueno, digamos, parte de la base de que tenemos dos mares, tenemos un canal, hay comunidades, o sea, pueblos originarios que están tanto en el Caribe como en el Pacífico, y que toda su cultura alrededor, por ejemplo, yo he trabajado en la zona de la comarca en Veragua, Unán, allí la gente vive del mar, de la pesca, de los ríos, de la construcción de embarcaciones, y lo mismo pasa en Cunayala, y que creo que nosotros como antropólogos debemos, o sea, un trabajo a esas culturas marítimas que no se están investigando en profundidad. De acuerdo, sí, es cierto. Es cierto, de verdad, porque por eso por ahora mis estudios todos han sido históricos. ¿Por qué históricos? Para ya los antecedentes, para luego aterrizar la parte de actualidad y de la antropología. Claro. Porque hay dos elementos interesantes que estamos descuidando. Con Ayel hay una red de fibra ópticas, que todo se llama Arcos 1, Arco 2. Todas esas redes que utilizamos ahorita en el país, vienen por las costas, todo el Caribe, y llega a Cunayala por Ustupo. Pero lo interesante,
aunque la comunidad de Ustupo es sede de ese aparatos, no hay internet. Wow. Y mientras que pasan millones por las redes, la red de internet de cables submarinos, La comunidad no sí, tiene. no tiene. Mar. Segundo, ahora viene el gobierno panameño actual, más este gobierno, aunque ha habido intereses de otros gobiernos, es la interconexión eléctrica Panamá-Colombia. Y tiene que pasar de Necoli, Colombia, por todo el mar, y va a afectar los arrecifes también. Claro. Otro elemento que viene para el futuro. Pues, pero el gobierno todavía no ha hecho lo que se llama la ley de libre consentido informado, si no me equivoco. No se ha hecho todavía. Entonces, es otro elemento que va a venir pronto, el tema marino. Porque hay que hacer estudios acuáticos de impacto ambiental marino, hay que hacer. Y va a pasar por las costas de Mulatupo, donde están los galeones históricos. Claro, sí. Eso es algo bastante importante que creo que también, hablando ya de arqueología subacuática, arqueología marítima, también se olvida un poco este tema del nivel de impacto que tienen los proyectos de desarrollo, entre comillas, sobre, digamos, los elementos históricos, no sé, la cultura material de la historia panameña, no solamente de galeones, porque también en la época prehispánica muchos sitios con esa subida del nivel del mar, hay sitios que han quedado debajo del agua y que nos estamos olvidando también de una historia prehispánica que está debajo del agua. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuáles cree usted que son los desafíos a partir de esta investigación, de este conocimiento que usted ha podido desarrollar a partir del ejemplo de Gardi Sudu para los futuros desplazamientos que haya hacia el futuro, y que no solamente se hable de cambio climático, según lo que yo entiendo, sino que se tomen en perspectiva otras variables y que también se tome a la comunidad en consideración cómo ellos quieren vivir y en qué nuevo lugar quieren vivir? Sí, los desafíos son grandes, mucho los temas de autonomía cuna, obviamente, ¿no? En el sentido de cómo gobernar con gobierno propio, con el gobierno, ¿no? Los gobiernos actuales, pues, por lo menos del país. Es así cuando si queremos desplazar una comunidad X cuna hacia la tierra firme, hay que ver varios, porque por ejemplo, el Cartesio es un laboratorio, yo lo veo como un laboratorio, yo le digo laboratorio, y actualmente yo le digo que a mis amigos de Cartesio es un pueblo fantasma. ¿Por qué? La mayoría se fue para la costa y han dejado las casas abandonadas. Sí, entonces eso es interesante, ese desafío. Y el otro desafío a nivel internet es la dualidad de poder. ¿Quién gobierna? ¿Los que están en la tierra firme o los que están en la isla? Porque el pueblo originario es de la isla, no de tierra firme, es un satélite, por decir una palabra. Entonces ese es primera vez que se está haciendo eso, primera vez, no se ha hecho más nada. Entonces a nivel general, comarcalmente, el gran desafío es el mar ahora. Todo el objetivo del Congreso es ahora hacia el mar. La parte terrestre ya está trabajada, pero falta armar para consolidar autonomía territorial marina y consolidar y protección de los recursos. Ese es el gran desafío que viene ahorita, con todo el impacto a nivel mundial que está pasando. Bueno, yo le quiero dar las gracias al profesor Bernal por esta brillante exposición sobre los temas que están sucediendo en la actualidad en el pueblo cuna. Para nosotros ha sido un gusto tenerle aquí en la hora 3 y nos vemos en una siguiente edición de este programa. Muchísimas gracias.